recoger las cenizas, y sus paletas con tezones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará las rejillas hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirán de bronce, y las varas se meterán por anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y le harás hueco de las tablas de la madera que se te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bendito Dios y Padre de gloria, te damos gracias en esta tarde, gracias por darnos este precioso tiempo de poder estar adorándote y glorificándote, y venir, Señor, con ese gozo, con esa alegría de darte a ti toda honra y toda gloria. Es la parte importante, Señor, que está en nuestra vida, de podernos reunir como una pequeña asamblea donde tu pueblo, Señor, en un mismo sentir, te damos a ti loor, gloria, adoración y alabanza. Ahora, Padre, después de haberte dado a ti, ahora danos, Señor, y danos de tu palabra. Yo me pongo en tus manos para poderme esconder ahí, Señor, y puedas tocar siempre, Señor, mis sentidos, mi corazón, mi boca, para que lo que se va a decir, Señor, sea, Señor, una bendición para tu pueblo, aún, Señor, para tu siervo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Muy bien, hemos venido viendo puntos muy importantes, hermanos, sobre el estudio del tabernáculo. Ya hemos dicho que el tabernáculo simbólicamente refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo. Habla sobre algunas profecías y unos hechos que se han cumplido a través de increíble, algo maravilloso. El día jueves nosotros estuvimos hablando sobre las ofrendas. Y déjeme decirle que pues esta es parte de todo lo que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo. Nuevamente volvemos a mencionar que esto fue detallado por nuestro Dios cuando Él le reveló a Moisés, le habló a Moisés cómo y de qué manera iba a ser el tabernáculo, cuál era la razón por la cual iba a ser este tabernáculo, y iba a ser un lugar de adoración, de exaltación a Jehová de parte del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel iba a llevar sus ofrendas, donde el pueblo de Israel iba a llevar sus holocaustos por todas las cosas que iban a suceder en la vida personal de ellos, en el transcurso, en el camino hacia las tierras prometidas, hacia las tierras que fluyen miel y leche. Ellos tenían que llevar este tabernáculo, o sea, una pequeña carpa. Digo pequeña porque pues era la dimensión aproximadamente como de un estadio de fútbol, como lo hablamos la vez pasada. Pero este tabernáculo estaba diseñado de una manera muy hermosa, donde se tomar algunas cosas como oro, como plata, como bronce. Estamos viendo el altar de bronce, y así como también telas y cueros
y aún hilos para poder hacer el tejido de los lazos que tenían que sostener dicho tabernáculo. Así que todas las cosas fueron detalladas de una manera muy hermosa por Jehová de los ejércitos y dadas a Moisés. Así de que para poder el pueblo entrar al tabernáculo, donde la entrada estaba al occidente, ya lo vimos y vimos detalladamente qué significa el occidente. Esa era la parte donde acampó la tribu de Judá, la tribu donde está la descendencia real de nuestro Señor Jesucristo. Es algo glorioso y estaba acampado al frente de la entrada principal al tabernáculo. Ellos tenían que entrar al tabernáculo para poder ofrecer adoración a Dios. Las cosas han cambiado, hemos visto algo y vamos a ver esta tarde algo con relación a esto en nuestro tiempo, a nosotros, que ahora es muy, pero muy diferente. Cuando el pueblo entraba hacia el tabernáculo, les voy a traer un poco la imaginación. La puerta del tabernáculo estaba un poquito adelante, estaba como vamos a poner unos 2 pies adelante estaba la puerta, era una cortina. Entonces el pueblo de Israel o los israelitas tenían que entrar por esa puerta, pero antes que ellos pasaran ese velo o esa cortina, ellos tenían que presentar sus animales, o sea, lo que ellos iban a presentar en holocausto según sus ofensas, según lo que ellos habían hecho. Era una forma como de querer ocultar por un momento su forma de actuar, su forma de ser. Por eso nosotros encontramos, hermanos, en esto, encontramos, por ejemplo, la ofrenda que nosotros vimos la vez pasada, ofrenda del holocausto, que la ofrenda del holocausto era cuando se presentaba un macho, un animal macho sin defecto, que eso simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo ahora en nuestro tiempo, porque dijimos que nuestro Señor Jesucristo, Él entregó su vida en la cruz del Calvario una sola vez en sacrificio, o sea que fue el sacrificio único, y ahí vino el cambio para nosotros. Se dejó de hacer lo que se hacía en el pasado. Pero antes de eso, recordemos que cuando llegaron a las tierras prometidas, ellos tuvieron que conquistar las tierras con espadas, con lucha. Ellos lucharon cuerpo a cuerpo para poder conquistar las tierras que fluyen miel y leche. Lo que ahora es Israel, lo que ahora es todas esas tierras del Medio Oriente. Cuando ellos llegaron a esas tierras, ellos ya no usaron más el tabernáculo, sino que ahí fue donde aparece que se hace el templo por primera vez, el templo de Salomón. Entonces ya cambia, porque ahora ya es un templo hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Pero es increíble, hermanos, porque el relato del tabernáculo este punto se habla casi en 6 libros y tiene aproximadamente como 50 capítulos que habla sobre el tabernáculo. O sea que es, vamos a decir así, es el artículo el cual habla más
la palabra del Señor. Y claro que habla más el Señor del tabernáculo, porque es ahí donde nosotros encontramos todo el simbolismo que hay en relación a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros vimos las ofrendas, o sea que también hay ofrendas de comida. Dijimos que antes que el pueblo entrara y pasaran esa cortina, ellos tenían que presentar sus ofrendas o sus holocaustos. Ellos presentaban ofrenda de comida, flor de harina. Esto significa el pan, porque el pan se fabrica de la flor de harina. Y cuando está hablando de esto, está hablando del pan que vino del cielo. Tenemos acá, vamos a leer Juan, llevémonos un poco de tiempo, porque esto no lo vimos la vez pasada, sobre Juan. Dice en el capítulo número 6, Juan capítulo número 6, y verso 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué simbolismo más grande, más hermoso hay? Los israelitas tenían que presentar esa ofrenda de comida, que era flor de harina. Esto usted lo puede leer en Levíticos capítulo 2, verso 1 y 2. Por tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede, apúntelo si quiere, y va a ver ahí que ahí va a aparecer la ofrenda de comida. También la ofrenda por el pecado. Está en Levíticos capítulo número 5, verso 13. El pecado por la ofrenda, eso significa una propiciación, la propiciación de Cristo, o sea, la remisión de pecados. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y su derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. En aquel tiempo tenían que ofrecer ofrendas por el pecado que había. Recuérdense, mis amados hermanos, que el ser humano no es perfecto. Nadie de nosotros somos perfectos. Todos podemos cometer errores, y eso no era la excepción en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía en el camino, y la palabra expresa que ellos venían y no había tiempo en el cual ellos no pecaran, ¿verdad? Pero ellos tenían que presentar esta ofrenda por el pecado que cometían. Mas, sin embargo, ahora en nuestro tiempo es muy diferente. Es muy diferente. Mire lo que dice, lo que leímos. Casi todo es purificado según la ley, o sea, según en el tiempo aquel, con sangre. Y sin derramamiento de esa sangre no se hace remisión. O sea que el pueblo de Israel tenía que forzosamente presentar animales en holocausto, en sacrificio, para el perdón de sus pecados. Porque si ellos no presentaban esos animales, no había remisión. En pocas palabras, no había perdón. No podían ellos acceder hacia Jehová de los ejércitos, obteniendo el perdón por haber hecho un pecado. Por eso aparecen muchas formas de pecar. Y en este caso es
el pecado personal. Ahora, la idea, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. O sea que nuestro Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre, así como se hacía en el tiempo pasado, ahí en el tabernáculo. Así vino Cristo a derramar su sangre para hacernos a nosotros libres. Nosotros ya fuimos perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y Él una sola vez llevó el sacrificio a la cruz del Calvario y una sola vez perdonó nuestros pecados. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que los pecados perdonados fueron aquellos que habíamos conocido anteriormente, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque se supone, hermanos amados, que ya en Cristo Jesús difícilmente no vamos a pecar, pero como no somos perfectos, puede ser que haya alguna falta en la vida de uno, de nosotros. Por eso la palabra dice, sépase que si alguno hace volver del error de su camino, o sea, es el error, cuando alguien peca es un error, lo hace volver, va a salvar un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiere decir, mis amados hermanos, que entonces hay reconciliación con nuestro Dios. Nuestro Dios acepta de nosotros la reconciliación, pero debemos de saber también que el apóstol Pedro dice que hay pecados de muerte, que por los cuales no debemos nosotros orar por nuestros hermanos, por las personas. O sea que es delicado esto. Pero así hay remisión en los pecados, en las cosas que vamos a infrangir en nuestra vida cristiana. No somos perfectos y podemos venir al altar del Señor y decirle, Padre, aquí estoy, perdóname por lo que hice. Porque la misma Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque dice el Señor, no contristáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Y cuando nosotros cometemos un error, entonces el Espíritu se desaloja de nosotros, porque Él no puede estar habitando en un corazón que no está bien, un corazón que le falta al Señor. Es ahí donde y reaccionamos a esto, porque el mismo Señor nos hace sentir la culpabilidad de nuestros errores, así como un padre de familia le llama la atención a su hijo cuando comete un error y lo exhorta, lo regaña. Así es nuestro Dios con nosotros. Dice la palabra que el Señor ama, castiga, así dice su palabra. Entonces hay momentos que el Señor, por el amor que Él tiene para con nosotros, Él llega y de alguna manera nos toca. Ahora, cubriendo todo esto, podemos decir que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Todas las cosas. Hay veces que pueden llegar cosas que nos van a afectar y van a hacernos, como decía el canto, nos van a hacer llorar. Pero queremos que seamos un vaso nuevo, un vaso que Dios lo haga a su manera. Gloria a Jesús para siempre. Y así, también, hermanos, hay ofrendas expiatorias. Levíticos capítulo 6, verso 7, mire lo que dice, vayamos a Levíticos. En Levíticos capítulo 6, verso 7, dice así la palabra, y el
sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suelen ofender. Aquí está esto más claro. Y el sacerdote hará expiación. O sea, el que presentaba el holocausto era el sacerdote. Él hacía la expiación, el sacrificio por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de las cosas que suelen ofender al Señor. Entonces, hice un pequeño comentario sobre esto porque era importante para que ahora nosotros veamos que vamos a entrar todos estos sacrificios, estas ofrendas, las hacían en el altar de bronce. Ahora, ¿por qué altar de bronce? Debemos de entender que el bronce es un metal, un cobre y zinc. Es muy preparado de esa manera, pero el bronce se convertía en un metal muy fuerte, muy fuerte. Y por eso menciona en varios pasajes de la palabra el bronce. Entonces, el significado del bronce viene siendo la advertencia hacia el mal. Por eso es de que todo esto llegó a ser detallada de esa manera. Ahora volvamos al altar. Cuando nosotros vemos y entendemos que el pueblo entraba por la puerta, lo primero que el pueblo de Israel miraba era el altar de bronce. No sé si por ahí está saliendo la imagen para que usted la tenga, pero lo primero que había era el altar de bronce, porque era importante. Ahora, ¿por qué era importante, hermanos? Porque todo aquel que iba a entrar al tabernáculo iba a entrar con un propósito, con un objetivo, con una necesidad. Y al entrar tenían que presentar holocaustos por sus condiciones personales que habían en ellos. Pero ahora, hermanos amados, ¿cómo no le vamos a dar nosotros gloria y honra a nuestro Dios? Porque Él vino y cambió todas las cosas. Hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y otorgó su vida en la cruz del Calvario para poder perdonarnos, Él cambió todo en nosotros, lo hizo muy diferente. Ahora nosotros entramos, hermanos, no a un tabernáculo, entramos a la casa de oración, a un lugar donde tenemos, hermanos, ese privilegio glorioso de tener a nuestro Dios aquí presente. En aquel tiempo lo tenían, pero lo tenían de una manera diferente. Ahora dice su palabra que Él está presente con nosotros. Su palabra dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, allí está Él. Y Él está en este lugar, en esta casa de oración. Y no solamente aquí, sino puede estar también en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro camino, en todo lugar. Y cuando nosotros entramos a la casa de oración, ¿a qué venimos, hermanos amados? Venimos a adorarle, y Él ahora no nos está pidiendo sacrificios. Ahora Él no nos está pidiendo holocaustos. Y qué tremendo, qué terrible, hermanos amados, que todavía hay prácticas terribles que se mueven en medio de la adoración al Señor. Vamos a leer la palabra. Miremos Éxodo capítulo 40. Y verso 6, dice así la palabra:
Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. O sea que era el tabernáculo de reunión. Ahí se reunían. Esa es la expresión, esa es la idea. Nosotros ahora también venimos a la casa de Dios y nos reunimos como pueblo, como hijos del Señor. Dice la palabra que Él hizo de dos pueblos uno solo, cuando se refirió al pueblo de Israel, a los judíos, a los hebreos y a los gentiles. Ahora los hizo un solo pueblo. Y Él ya traía, o sea, nuestro Señor Jesucristo ya tenía en su corazón esa promesa. Porque mire, cuando ellos salieron de Egipto y cuando le dijo Dios a Moisés que hiciera el tabernáculo, fue para el pueblo de Israel, no fue para el pueblo de los egipcios, fue para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos amados, la promesa no era en aquel tiempo para todos, pero cómo Dios vino a cambiarlo, porque su palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo venía y Él sabía lo que iba a suceder también, porque nuestro Dios, en el poder sublime que Él tiene como omnisciente, como omnipresente, como omnipotente, Él lo sabe todo, Él lo sabe. Mas sin embargo, porque de tal manera amó al mundo, y no dijo que amó solo a los hebreos, a los judíos, porque ella ya sabía. Mas sin embargo, ya estando en la tierra, en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, su palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Qué tremendo, su pueblo no le recibió, y Él vino a ellos. Mas sin embargo nosotros alcanzamos esa bendición gloriosa. Por eso dice, después pondrán el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo para el pueblo de Israel, del tabernáculo de reunión. Ahora usted y yo entramos a la casa del Señor y entramos con esa libertad gloriosa de exponer de nuestro corazón la gratitud que hay hacia Él, no en un holocausto ni en un sacrificio, sino que en una adoración verdadera. Por eso podemos decir esta tarde, hermanos, que Dios, nuestro Señor, anda buscando adoradores que le adoren en verdad. Necesito a ustedes, porque no desfallece su fe, no decaen y seguimos hacia adelante, a pesar de que tenemos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero nosotros estamos confiando en Dios, confiamos en Él y nos reunimos en la casa del Señor, entrando por las puertas con acción de gracia, como dice también la palabra. Ahora entramos con acción de gracia, no entramos con animales para sacrificio, no. Ahora nosotros entramos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Por eso el apóstol, cuando le habla en el libro de Romanos, dice en el capítulo 12, dice, así que hermanos, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional. Porque ahora es una reunión de adoración, es una reunión de personas que han recibido a Cristo con todo y con toda su alma, y que venimos a través de las alabanzas
a través de las ofrendas, a través de los diezmos, venimos a adorar y a glorificar a Dios. De eso, para que continúe hacia adelante, porque la intención de Dios es, el pueblo de Israel iba a llegar a las prometidas y Dios lo iba a cumplir. Aunque al final de todo dice la palabra que solo entró la tribu de Josué y Caleb. Solo dos tribus pudieron entrar, porque fallaron en su mente, en su corazón, desconfiaron de el Señor. Y igual toca también a nosotros. Dios nos ha dicho, porque Dios les dijo a sus discípulos, estar con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y el Señor siempre está con nosotros, y el Señor es el que nos fortalece, el que nos lleva por este camino en el cual nosotros vamos ahora adorándole y glorificándole a Él. Leamos el Levíticos, en el libro de Levíticos, capítulo número 17. Dice así la palabra en Levíticos. Oiga lo que dice. Capítulo 17, verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Había un mandamiento, un decreto, había algo que tenía que suceder en el pueblo de Israel. Todo venía de Jehová de los ejércitos a Moisés, y Moisés lo trasladaba a la persona más indicada, en este caso a los hijos de Aarón. Y dice, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare, está hablando de holocausto, de sacrificio. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él. ¿Sabe por qué puso eso? Porque pareciere que ellos estaban agarrando la idea, según ellos, de hacer holocausto por su propia cuenta, en el campamento y fuera del campamento. Mas la intención de Jehová era de que el pueblo hiciera holocausto, pero no fuera ni dentro del campamento, sino adentro del tabernáculo. ¿Ve? Por eso sigue diciendo la palabra, cualquier de la casa de Israel que degollare buey o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre el tal varón o hombre. Sangre que derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Dice que será cortado es porque iba a morir por haber hecho algo que no estaba correcto, que no había enseñado Moisés, algo que estaba decretado. Y yo me pongo a pensar, hermanos, todo lo que sucede, ponga atención, porque es tremendo ver cómo la Iglesia Universal, cuando digo la Iglesia Universal, quiero que usted llegue a su pensamiento de quién hablo. No quiero mencionar directamente, pero hay doctrina en ciertas sectas
donde todavía sus prácticas son estas. Y es tremendo lo que está sucediendo alrededor hoy día. Hoy día. Algunos de nosotros fuimos religiosos y participamos de algunas cosas que no han sido cambiadas desde el pasado, que todavía están viviendo bajo esas doctrinas prácticas que habían en el tiempo cuando ellos caminaban en el tabernáculo. Tremendo. Que traigan los hijos de él sus sacrificios, los sacrificarán en medio del campo para que lo traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Este era un sacrificio de paz. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová y a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en el olor grato a Jehová. Nunca más, dice, sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Y justamente, hermanos amados, ¿qué es lo que miran y oyen nuestros oídos y ven nuestros ojos hoy día en las prácticas doctrinales erróneas y podemos decir satánicas? Sino también hay sacrificios a demonios. ¿Cuántos son seguidores de algún ídolo? De algo que se le llama santo. Y es tremendo porque también Satanás tiene poder. Le voy a decir esto, yo cuando era niño, mis padres me pusieron a estudiar en un colegio que se llama La Merced, en una ciudad muy idolátrica que es la Antigua. De ahí soy yo, ahí nací. Y siempre a las mañanas del colegio nos llevaban al templo. Y yo tenía una estampita de uno que se llamaba Santo Domingo Sabio, que era sacerdote y que lo habían canonizado. Yo siempre la cargaba en mi camisa porque era muy devoto. Yo sentía que andando con esa fotografía yo tenía una protección. Estoy hablando de sacrificios de demonios. ¿Y cómo es posible, hermanos? Y es terrible ver que todavía hay padres de familia que están induciendo a sus pequeños, a sus hijos, sobre esos caminos. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? Por las prácticas religiosas, prácticas paganas que tienen hoy día. O sea que esto no fue del pasado. Y me recuerdo que cuando iba caminando como aproximadamente las 7:30 de la mañana, que nos llevaban adentro, que nos daban una hora de catecismo, yo pasé enfrente a Santo Domingo Sabio, me quité de la fila que iba niños, y como niño tenía como unos 7, 8 años, me quité de la fila y me fui más cerca de este ídolo, Santo Domingo Sabio. ¿Y sabe qué pasó? Este muñeco tenía un libro aquí. Y yo me le quedo viendo y de repente bajó la mano. Y cuando bajó la mano yo grité, porque para mí fue sobrenatural, no entendía. Y al grito llegaron los maestros y llegaron todos a ver qué había pasado. Y yo estaba tirado y no podía hablar, tenía la lengua trabada. Como pudieron me llevaron
al lugar, a una recepción, y me cargó un sacerdote. Su nombre era Yacomel, el padre Yacomel. Me sentó y me comenzó a hablar y me dijo: tú no tienes que tener miedo. Tú lo que viste ha de haber sido una ilusión. Y me llevó, me agarró de la mano y me llevó con otros 2 maestros. Y yo no quería, porque lo que había visto sorprendente. Yo no quería, pero me llevó. Y cuando estábamos enfrente a aquel ídolo, me dijo: mira, si esto es de yeso, me dijo, mira las de madera, me dijo. Imagínense, el mismo sacerdote me dijo que era hecho de yeso y que sus piernas, sus pies eran de madera. Todo eso me quedó para que ahora a mí me sirva. Y gracias a Dios por las experiencias que a veces tenemos, porque esas experiencias son las que nos da a nosotros la veracidad de que sí, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Y no es cualquier ídolo, ni algo que nos hayamos imaginado, ni le hacemos holocausto y sacrificio a demonios, sino que nosotros honramos y glorificamos al Dios vivo, al Dios grande, al único, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el universo. Y por eso cuando estaba estudiando esto me vino a la mente, porque así dice su palabra, el sacerdote. Recuérdense que ahora ya no hay sacerdotes, porque la Biblia dice que cuando habla de los 5 ministerios, vamos a ver más, porque también están reflejados más adentro del tabernáculo. No habla que uno se hizo sacerdotes, sino que pastores. Pastores, su palabra. Pero también su palabra dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero dando la idea, hermanos amados, que ahora nosotros tenemos ese privilegio glorioso como reyes. Si dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, no solamente aquí, sino que allá en el cielo, en la vida eterna, nosotros vamos a ser parte del gobierno de nuestro Señor. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿por qué? Porque cuando vino Cristo, Él vino a reinar. Ha reinado y está reinando y seguirá reinando en la tierra mientras su iglesia esté en la tierra. Él estará gobernando la iglesia. Y ahora nosotros somos también gobernadores. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros en medio de ese privilegio tenemos el privilegio de servir, de dar, de hacer todo lo que su palabra gloriosa dice. Somos nosotros los representantes ahora del reino aquí en la tierra. La vida del cristiano, hermanos, no es cualquier cosa. Es algo más allá. Aquí, hermanos, y vamos por un camino precioso donde la manifestación de nuestro Dios es en todo momento con nosotros. Mire lo que primera de Corintios, vayamos a Corintios. En el capítulo número 10, verso 20 en adelante. Antes dice lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sabe por qué?
En cierta oportunidad, Dios pasó por una ciudad. ¿Qué ciudad era? Cuando dijo al Dios no conocido, Grecia. Él dijo esas palabras: yo vengo en representación al Dios no conocido. Porque también ahí, hermanos, tenían muchos dioses. Y adoraban y servían y sacrificaban a muchos dioses. Entonces, lo que nuestro Señor nos dice aquí es de que antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, pero porque ellos no sabían. Así que también como nosotros como gentiles hacíamos sacrificios y hacíamos cosas rituales que no deberíamos de haber hecho, pero también hay, puedo decir, una situación que marca una realidad, y es que lamentablemente algunos de nosotros recibimos la enseñanza o la doctrina correcta como era, hasta que llegamos a los pies de Cristo. Y eso fue tremendo, tremendo. Yo pienso que hay miles y millones de personas que van por un camino donde tienen mucha fe, porque hay mucha gente que tiene fe a nuestro Señor Jesucristo, pero le adoran y le sirven de manera muy diferente. Han idolatrado y han caído en situaciones vergonzosas, teniendo dioses ajenos. Pero la gente va ahí. Cuando nos toca a nosotros evangelizar y presentar a Cristo, y cuando hablamos de ciertas imágenes, ciertos dioses que los ha fabricado el hombre, se defienden. Porque dicen, cierto, yo creo en esto, pero creo en esto. Si yo a quien sigo es a Cristo, y comienzan a defenderse de su posesión. Pero ¿sabe por qué es? Porque los líderes no han sabido conducir al rebaño, llevar a las personas por la verdad. Por eso la palabra, nuevamente lo digo, que hay caminos que al hombre le parecen, porque le parece mucha gente que tiene fe, mucha gente que ama a Dios, pero que ama a ídolos, siguen ese sendero porque así les han enseñado, porque así ellos aprenden. Gracias a Dios por la palabra, y es por eso, mis amados hermanos, que nos interesa cada día el poder aprender más de ella, porque en ella, dice Jeremías capítulo 3, verso 33, Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, misterios. Pero dice él, clama a mí. ¿Cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar esos tesoros? ¿Cómo vamos nosotros a encontrar esa palabra a nuestra vida? Sin, hermanos, sabiendo adorar y glorificar a nuestro Dios. Porque si Él dice, clama, vemos, toda persona que clama va a conocer más, cada día más de la palabra. Una persona que no va a ser espiritual, porque nosotros somos espirituales, no somos religiosos, porque religión es cualquier doctrina.
Ahora nosotros somos espirituales porque participamos de una vida gloriosa, espiritual, sobrenatural, porque nuestro Dios sigue siendo poderoso y sobrenatural. Bendito y alabado sea su nombre. Fíjese, nuestro Dios, déjeme ver el tiempo. Deme unos cuantos minutitos. Fíjese que la palabra habla de una continuidad, de una perseverancia. Y vayamos nuevamente al tabernáculo. Vamos a leer Levíticos, nuevamente a Levíticos, en el capítulo número 6. Trece. Esta es la ley del Nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su Nazareo, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y en cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Una continuidad que tenía que existir en el pueblo de Israel hacia la aceptación verdadera de Dios. Cómo se tenían que presentar ante el Señor. Igualmente ahora también la continuidad que tiene que haber en nosotros. Solo que ahora, hermanos, no va a ser a través de sacrificios, a través de lo que hacían en el pasado, sino que a través de un contristo y humillado, un corazón que venga y le rinda tributo, loor, adoración verdadera a nuestro Dios. En capítulo número 30, capítulo número 30, verso 22 en adelante, ahí vamos a terminar y que seguimos, pero dice, por esta continuidad que tiene que existir. Habló más Jehová a Moisés, o sea que habló más, o sea que todavía habían muchas cosas que le tenía que decir a Moisés, diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de oliva 1 hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Ahora, en aquel tiempo hubieron personas exclusivas, aquí los nombra como perfumadores. Yo me imagino que eran especialistas en poder hacer el aceite aromático. La intención de Dios, de Jehová, era de que estos aromatizadores hicieran del aceite de la unción para ungir todos los instrumentos de la casa del tabernáculo, todo lo que había en el tabernáculo. Mas ahora, hermanos amados, nuestro Dios no nos llama a poder nosotros tener de alguna manera un aceite, mas el aceite de la unción viene del cielo. El aceite de la unción ahora en nosotros es el Espíritu Santo.
El aceite de la unción llega a todos y cada uno de una manera personal, conforme a nosotros busquemos su presencia. Maravilloso, porque ahora nosotros, a través de esa unción, hermanos, podemos entender, comprender y saber de las cosas grandes y sublimes que Dios tiene para nosotros. Por eso su palabra dice que el Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros y está con nosotros, y el que nos guía en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros vamos a tener esa unción? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y eso está porque hay dos velos. El velo de la puerta de la entrada al tabernáculo, pero está el velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando el velo se rompió de arriba hacia abajo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, es símbolo, hermanos amados, del acceso que ahora nosotros tenemos hacia el lugar santísimo, a ese lugar donde está la presencia de Dios, porque el Dios mismo está en medio de nosotros y Él está derramándose sobre nosotros. Su Espíritu se está derramando sobre nuestras vidas, porque el Espíritu es el que nos está llevando siempre bajo no esa emoción, sino que esa satisfacción, hermanos, de ser verdaderamente creyentes cristianos, porque tenemos una práctica sublime y gloriosa que yo le llamo, hermanos, la vida devocional cristiana que hay en un hijo de Dios, porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo murió, pero también se derramó sobre nosotros. Por eso el salmista, y con esto termino, el salmista decía de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, así está el cristiano verdadero que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre encontramos tantas cosas preciosas que llegan a nuestra vida, Señor, como una enseñanza, como una promesa para que tu pueblo, para que nosotros podamos continuar en esta vida devocional cristiana, Padre eterno de gloria. En esta oración, Señor, queremos pedirte por nuestra hermana Marisol, por nuestro hermano Mario, Padre, que vienen en camino, Señor, hacia estas tierras, tráelos con bien. Y por tu pueblo, por mis hermanos, por la iglesia Camino de Fe, Señor, que tú puedas darnos, Señor, una semana de victoria, la cual hemos empezado de una manera, Padre preciosa, cuando, oh Dios, presentamos un tiempo especial en la adoración y exaltación a tu nombre. Pero guarda a tu pueblo, Señor, todos los días, Señor, durante esta semana las bendiciones del cielo vengan sobre ellos y que el pan cotidiano nunca haga falta sobre sus mesas. Si hubiera una necesidad, Señor, ahí extiende tus manos. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Padre. A ti la gloria y la honra, el imperio y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor.